¿Cómo están, queridos televidentes? Muy buenas noches. Esta es la edición de Expresión TV aquí en Canal 21. A unas horas de celebrar el 179 aniversario de creación política de Chiclayo. Esta hermosa tierra que nos ha visto nacer, que nos cobija, que por diversas circunstancias nos encontramos aquí en Chiclayo. Fecha para reflexionar del compromiso que tenemos cada uno de los que vivimos en esta cálida ciudad. Y hoy tenemos un invitado especial. Se trata del señor economista Raúl Valencia Medina, vicerrector administrativo de la Universidad César Vallejo. Con él conversaremos temas importantes que son inherentes a el desarrollo de una ciudad o de un país. Vamos a hablar de temas como la competitividad, porque es importante. Pero antes, permítanme presentarlo y que nos dé su saludo por esta fecha tan especial. Economista Raúl Valencia, muy buenas noches, bienvenido y gracias. Bueno, Rosita, muy buenas noches, gracias por la oportunidad y particularmente, diría yo, antes de empezar esta entrevista, aunarme a la felicitación que acabas de expresar a toda la ciudadanía de Chiclayo por nuestro 179 aniversario, que a no dudar creo que debe de significar no solamente un momento de reflexión, sino también de jolgorio, porque obviamente hay formas diferentes de celebrar el acontecimiento de una ciudad. No siempre es con fiesta, sino con una serie de actividades y participaciones, dentro de ellas obviamente la académica. Así que con el mayor gusto y deseándoles a cada uno de ustedes que el día próximo estemos celebrando nuestro 179 aniversario. Muy bien, vamos a hablar de un tema importantísimo y es la competitividad. Un término no solo moderno, un término no solo acorde con el desarrollo de las grandes naciones o países, sino un término que en la práctica tenemos que hacerlo real. ¿Qué entendemos por competitividad, economista Raúl Valencia? Bueno, en verdad el término de competitividad en stricto sensu es, diría yo, la capacidad de las personas, de las empresas, de los países, de poder obviamente alcanzar primero el crecimiento, luego el desarrollo, atendiendo naturalmente la atención de sus necesidades en función de su visión, en función de sus objetivos que, digamos, cada uno de nosotros tenga per se. Por lo tanto, competitividad viene a ser la forma en que nosotros, digamos, vamos alcanzando el logro de nuestras metas y de nuestros objetivos de manera integral. Muy bien. ¿Y qué países son competitivos? ¿Cómo en todo caso está el Perú en este término? ¿Qué países hablan y han aplicado la competitividad? Bueno, la competitividad a nivel global nos muestra a países como Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Hong Kong, los Países Bajos, Japón y Reino Unido. Estos 10 países son a nivel global los 10 países más competitivos, es decir, aquellos países que han logrado, digamos, articular de manera inteligente las diferentes aristas de lo que significa evidentemente un desarrollo armónico, un desarrollo integrado, y que evidentemente tienen casi resuelto el problema de el crecimiento, el problema de la satisfacción de sus principales y básicas necesidades, tienen resuelto el problema de una educación de calidad, el tema de el desarrollo digamos educativo, tecnológico, científico. En fin, son países que a no dudar nosotros los vemos como un ejemplo, como un paradigma
pero digo yo, ¿cómo es que esos países lograron estos niveles de crecimiento, de desarrollo? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como peruanos para poder realmente en perspectiva, digamos, seguir esa ruta, ese camino? En ese contexto, entonces, ¿cómo ubicamos a los países latinoamericanos en la aplicación de la competitividad? ¿Y cómo está el Perú? Bueno, obviamente la posición de Latinoamérica dentro del concierto competitivo global no es la mejor. Creo que tenemos a Chile particularmente como el país mejor posicionado dentro del ranking de competitividad global, está en el puesto 34. El Perú se ubica en el puesto 71, un poquito bastante lejos. De igual manera tenemos a Panamá en el puesto número 40, México en el puesto 55, Brasil está en el puesto 56, siendo un país muchísimo más importante y grande que el Perú. Argentina, contrariamente a lo que cualquiera de nosotros podría pensar, está bastante relegado en el puesto 104. Y entonces yo le pregunto, economista, ¿por qué si somos un país donde el dinero está a la vista, donde dicen que hay crecimiento, donde para algunos la plata llega sola, ¿cómo es que no somos un país competitivo y estamos alejados de un ranking que ubica a otros países donde han alcanzado este desarrollo? Bueno, la verdad que la pregunta tuya me va a dar posibilidad de poder responder con un poquito más de profundidad aquellos aspectos consustanciales que, diría yo, la clase política, no solamente de la región, sino del país en particular, debería de tener dentro de su, diríamos, formación política, dentro de su formación técnica, porque obviamente el desconocimiento de esto que voy a señalar nos da un perfil bastante limitado, si no pobre, de lo que significa la representación política, y es que la competitividad, querida teleaudiencia, significa institucionalidad. Diría yo, es la clave, es el fundamento para que esos países, los 10 primeros que señalamos, hayan logrado realmente un despegue total, sean hoy día un paradigma en, diríamos, en el desarrollo competitivo global. Y es que hay algo que los políticos tienen que entender, conocer y comprender, y sobre todo aplicar. No es posible alcanzar grados altos de crecimiento y de desarrollo si es que no impulsamos el desarrollo de la institucionalidad. Es fundamental. No hay país exitoso en el mundo al margen de la institucionalidad, y creo que esto es algo que más adelante lo vamos a ver con un ejemplo mucho más práctico. Sin embargo, tenemos otros aspectos como es el desarrollo de la infraestructura, el de las políticas macroeconómicas, el tema de la educación, de la salud, el tema de la eficiencia de los mercados, el desarrollo de los mercados financieros, el desarrollo de la política de innovaciones, el tema de la ciencia, la tecnología, el tema de la eficiencia del mercado laboral. Todos estos elementos en conjunto, Rosa, cuando son trabajados de una manera concordante, armónica, hace que evidentemente el país tenga un desarrollo, diríamos, asegurado para, en principio, satisfacer las expectativas de la población interna y, obviamente, tener mejores condiciones de competir en el mercado mundial. Esos son factores, entonces, esenciales, importantes para alcanzar el verdadero concepto en la práctica de lo que significa competitividad, institucionalidad, educación, apuesta por una mejor infraestructura, conceptos
que los países que han alcanzado desarrollo lo tienen sumamente claro, que lo visionaron en un momento y que para ello ha sido fundamental el papel de sus líderes. Si no hay liderazgo, es muy difícil alcanzar todos estos factores importantes. Y lo que el Perú tiene que trabajar es precisamente estos temas para la competitividad, es decir, trabajar sobre la base de la institucionalidad quebrada en el país a raíz del régimen fujimorista. Cierto. A través del régimen fujimorista, que a través de esta democracia que estamos viviendo en estos años, estamos tratando de recuperar. Y Lambayeque no es ajeno a la pérdida y al quiebre de la institucionalidad. Tarea que tienen que trabajar los políticos desde el gobierno regional, desde los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. Y yo veía recientemente en un informe que hemos hecho en la expresión que, por ejemplo, el gobierno regional ha invertido solo en la provincia de Chiclayo, si nos referimos a ella, 79 millones de soles en temas de infraestructura, no solo en el área urbana de Chiclayo, sino básicamente en los diferentes distritos de nuestra provincia. Pero ¿por qué no los notamos? ¿Por qué no los sentimos esta inversión? Porque falta un acompañamiento al presidente regional, le falta el acompañamiento de sus líderes municipales a través de los diferentes distritos y de las diferentes provincias. Hay que trabajar mucho el tema de la institucionalidad. ¿Cómo entenderlo, economista Raúl Valencia? Bueno, sí, primero que comparto con mucha sinceridad tu punto de vista, la hago mía, y es que, diría yo, de una manera muy magistral ha resumido estos aspectos relacionados al tema de la competitividad y en esto el tema de la institucionalidad. Ningún país exitoso, Rosa, queridos televidentes, ha logrado el éxito sin un Estado fuerte, sin un Estado firme. El Estado tiene que debe de tener firmeza en el desarrollo y en la integración de aquellos factores que señalamos para que efectivamente pueda ser esa gran locomotora que arrastre el desarrollo nacional. En nuestro caso, particularmente de Chiclayo, lo ha señalado, tenemos dentro de las instituciones regionales, para bien, para mal, realmente a una única institución que no lo reconozco yo, lo reconoce, diríamos, el portal de transparencia, que es ajena a cualquier gobierno regional, donde posiciona a la región Lambayeque y en particular al gobierno regional de Lambayeque como la segunda región más transparente del país. Y eso en verdad creo que es una buena señal, creo que realmente diría yo, motivado a que el Ejecutivo en su última visita, ¿no es cierto?, a nuestra región a propósito del Consejo de Ministros descentralizado, le haya prácticamente dado la posibilidad al gobierno regional de manejar los más de 3.500 millones de soles, más de 1.000 millones de dólares, en mérito evidentemente a un manejo articulado, a un manejo transparente, donde el tema de la corrupción es un tema que no forma parte de la agenda. Y obviamente yo creo que ahí lo que le falta al gobierno regional es el acompañamiento que tú muy bien has señalado de parte de los gobiernos distritales, de los gobiernos provinciales, municipales, que lamentablemente creo que no han tenido la capacidad ni la inteligencia de poder articular con su gobierno regional proyectos que hoy día no deberíamos de estar pidiéndolo a gritos. Si no estarían ya ejecutando, ¿no? Así es. Y entonces, ante la falta, diríamos, de visión política, ante la falta de una cultura de integración de parte de los otros actores políticos, lamentablemente Chiclayo está enfrentando una situación que ni a ti, ni a mí, ni a nadie nos gusta. Muy bien.
Economista Raúl Valencia, permíteme ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de la competitividad y cuáles son esos factores importantes que nos ayudan a llegar a este concepto tan moderno que trae desarrollo, progreso, mejor calidad de vida para los diferentes países o naciones o lugares como Chiclayo, que pertenece a la región Lambayeque de esta hermosa patria que se llama Perú. Regresamos enseguida, ¿le parece? Ok. Muy bien.